Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, donde estaremos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Por la Tangente. El día de hoy estamos con el profesor Ronald Balsa Juanipa. Él es actualmente el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello y es profesor de la Cátedra de Microeconomía 3. Y también nos acompaña Brian Lares, estudiante de Economía, y yo, Roberto Aguilar. ¿Cómo está, profesor Balsa? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Bueno, aquí vamos a comenzar un poco el día de hoy sobre lo que es el premio Nobel que se recibió en el mes de octubre por parte de Paul Milgrom y Robert Wilson. Todo lo que tiene que ver con la teoría de las subastas. Sí, bueno, es un gusto. Me alegra mucho poder conversar con ustedes de estos temas. Bueno, el día de hoy entonces vamos a comenzar un poco sobre la teoría de las subastas, que para resumirlo en pocas palabras, se dedica a estudiar a las subastas como una forma de interacción estratégica. Pero hay un asunto dentro de esta teoría que vamos a comentar más adelante, que gracias a los trabajos del Nobel de Economía Robert Wilson se puede entender a más profundidad, que es la demostración de por qué los postores racionales tienden a ofertar por debajo de su propia estimación del valor debido a las preocupaciones sobre la maldición del ganador. Ahora, profesor Balsa, ¿por qué los postores actúan de esta manera? ¿Cuál es la base de esta teoría? Y además, ¿en qué consiste esta maldición del ganador? Bueno, en principio, les agradezco mucho la invitación. Muy interesante que podamos entrar en estos temas en estos momentos, ¿no? Yo quisiera, además de responder tu pregunta, introducir un elemento adicional. O sea, la teoría de las subastas tiene antecedentes ya. Incluso Vickrey recibió el premio Nobel previamente. Y ha aprovechado en buena medida lo que otros premios Nobel han hecho y ha influido en los trabajos de otros premios. Nash publicó sus trabajos sobre teoría de juegos. Fue posible plantear el problema de la subasta que ya tenía pues, antecedentes de reconoce la misma academia, ¿no? Cuando explica por qué Wilson recibe el premio Nobel en compañía, oye, se me va el nombre del otro. Wilson Y Paul Milgrom, exactamente. Wilson y Milgrom. Y fíjense ustedes cómo cuando la academia presenta este premio, pues nos dice que hay como un cambio en el enfoque gracias a la teoría de juegos por lo que ustedes plantean sobre el comportamiento estratégico. Es decir, hay otra manera de plantear el problema, hay otra manera de entenderlo, que ha aprovechado por Vickrey y luego es extendida por Milgrom y Wilson, ¿no? En esto, quizás para hablar de la maldición del ganador es bueno detenerse en por qué la teoría de juego es importante. La teoría de juego nos dice que debemos preguntarnos quiénes juegan, qué saben cuando juegan, qué es lo que pueden hacer y cuáles son los pagos que pueden recibir, que cada uno puede recibir. Plantear esto es lo que nos permite hablar de un comportamiento estratégico, es decir, que cada uno de los jugadores sepa qué es lo que puede hacer, teniendo en cuenta lo que los demás saben o él cree que sabe. Por eso en el tema de las subastas es tan importante el tema de la información asimétrica. Y es lo que tiene que ver justamente con el punto de la maldición del ganador. O sea, cuando una persona o una organización participa en una subasta, no saben exactamente qué piensan los demás jugadores sobre ese bien que se está subastando. Que puede ser un único bien, un bien indivisible, o pueden ser varios bienes. Pero no sabe exactamente todo lo que existe como posibilidad de hacer un buen trato, ¿no? O sea, al decir cuánto pagar por eso. Y no saberlo lo coloca en una situación complicada. En primer lugar, no sabe exactamente cuánto vale lo que está comprando para él, no sabe cuánto vale para los demás y por tanto no sabe cuánto ofrecer. Una de las
distintas opciones, distintas posibilidades de subasta, es justamente preguntarse, pues, si participamos en una puja en la que nosotros, cada uno de nosotros dice, bueno, yo voy a tratar de comprarlo ofreciendo lo máximo que estoy dispuesto a pagar, pero yo no sé si lo máximo que estoy dispuesto a pagar es lo que vale lo que estoy comprando. En el caso de la subasta holandesa ocurre lo contrario, el precio empieza muy alto y el primero que diga estoy dispuesto a pagar el precio tan alto como me lo están ofreciendo, no sabe si se va a llevar algo que vale para él lo que le está pagando. En el caso de la subasta de Vickrey, si yo ofrecía un precio muy alto o el más alto de los precios, pues yo ganaba, pero tenía que pagar lo segundo que el segundo monto que alguien estaba ofreciendo. Así que cuando yo participando en una subasta la gano y me llevo ese bien que estoy comprando, pues yo no sé exactamente qué fue lo que compré. Yo no sé si pequé de optimista, si pagué más de lo que estaba dispuesto a pagar una vez que lo tenga. O incluso si hubiera podido ofrecer un poco menos porque los demás no estaban dispuestos a ofrecer tanto. Recordemos que la otra subasta posible es la de sobre cerrado. O sea, sobre cerrado yo no sé exactamente cuánto están ofreciendo los demás. Y por eso en el diseño de la subasta hay que preguntarse por lo menos por tres elementos. El que vende. O sea, el que va a vender, por supuesto, quiere obtener lo más que pueda para que se le dé el uso, en caso de que él quiera influir sobre él, a ese producto o ese activo que está vendiendo. Y los potenciales compradores. Entre ellos hay una información que es privada y una información que es común. Y dependiendo de cómo se diseña la subasta, el vendedor puede ser el que termina ganando, dependiendo de si está bien diseñada, porque se le paga algo que el que logró pagarlo de pronto lamenta después de haberlo pagado. Podría decir, oye, yo gané, pero como que terminé pagando más de lo que valía lo que yo quería tener. Y en eso todos los subastadores saben que se pueden encontrar y todos los que participan en la subasta también. Por eso el trabajo de Wilson y de Milgram son tan importantes en el sentido de que ellos diseñan y proponen nuevas subastas para distintos problemas, teniendo en cuenta lo que cada uno sabe que le puede pasar. Por eso es tan importante la teoría de juegos y el comportamiento estratégico en este contexto. Claro, y efectivamente también creo que esta teoría de juego, esta teoría de las subastas, abarca como muchos aspectos dentro de la economía, no solo la teoría de juegos, sino también lo que tiene que ver con los incentivos, con los precios. Entonces, tomando en consideración eso que usted acaba de mencionar, ¿cuál sería la relación directa que tiene la teoría de la subasta con la teoría de juegos y cuál es el resultado práctico que se le da a esta teoría para un estudiante de economía en una materia como puede ser microeconomía? Bueno, entonces, a tu pregunta sobre la relación entre los incentivos y la teoría de la subasta, yo añadiría también el tema del diseño de mecanismos. O sea, otro de los premios Nobel que recientemente los ha recibido ha sido Hurwitz con Meyerson, y lo han recibido justo por hacerse preguntas sobre cómo la información asimétrica es importante para quien diseña el mecanismo, es decir, para quien se pregunta cómo lograr que esa información se revele. Un ejemplo típico en estos casos es el de la fijación de contribuciones para obtener bienes públicos, porque cada uno tendría que decir cuánto vale para él un bien público. Si te fijas, hay una semejanza con el caso de la subasta. En el caso de las subastas, cada uno debe decir cuánto vale para él el bien subastado. O sea, cuánto está dispuesto a pagar para conseguir. Estas analogías ayudan mucho a que haya fertilización cruzada entre distintos campos, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, cuando hablamos de un bien público, cada uno contribuye para tener algo en común con los demás, pero por sus propios intereses. Cuando se habla de una subasta, alguien está preguntándose cuánto dice que vale para él, para no pagar más de la cuenta, para no pasar por la maldición del ganador, y se lo pregunta pensando también que los demás están pensando en lo mismo. Por esa razón, en el caso de la subasta, cada uno ofrece lo que cree que
conviene para sus propios intereses, pensando en los intereses de los demás, para llevarse ese bien. Llevarse ese bien, ¿qué significa? Dos ejemplos que ustedes pueden encontrar en este caso son: uno, el de los campos petroleros, o sea, eh, participar en una subasta para tener un campo petrolero y poder explotarlo, significa no saber exactamente cuánto petróleo hay en él, o sea, hay incertidumbre para poder determinar cuánto se va a poder obtener de él. Tampoco se sabe cuáles van a ser los precios del petróleo en el futuro, no se saben las condiciones de estabilidad jurídica en el país, y eso influye en lo que cada uno está dispuesto a pagar para poder pues, tener acceso exclusivo a ese campo petrolero. Entonces, profesor, es como decir que toda esta incertidumbre de la que estamos hablando es lo que moldea los incentivos que tienen los postores en esta teoría. Sí, es que cuando definimos cuando nos preguntamos en los postores y los vemos como jugadores, cada uno debería tener una función de utilidad definida, ¿no? Y esa función de utilidad nos indica de qué dependen la, este, o sea, cómo las acciones que él tiene a su disposición pueden influir en los resultados que espera obtener, teniendo en cuenta las acciones de los demás. ¿Ya? Y a partir de allí es que tú puedes definir incentivos. O sea, porque, bueno, la función de utilidad te dice cuál es la importancia para cada uno de los jugadores de, de sus decisiones, teniendo en cuenta las decisiones de los demás, y quien diseña un mecanismo aprovecha ese conocimiento para crear incentivos para determinados tipos de conducta. Por ejemplo, si yo quiero hacer una subasta en la que como subastador quiero obtener el mayor ingreso posible, pues bueno, voy a tratar de estimular en las decisiones de los jugadores la idea de que si no hacen la oferta que más se corresponde con la valoración que ellos hacen del activo, pues entonces efectivamente ellos van a perder una oportunidad de hacer lo que ellos quieren. Y eso es lo que me permite a mí conseguir crear el incentivo de que no ofrezcan por debajo de lo que vale para ellos el bien. Si una subasta está mal diseñada, es posible que todos ofrezcan menos de lo que para ellos vale el bien y el vendedor termine vendiéndolo por debajo de lo que hubiera podido conseguir. En estos casos, crear el incentivo es, en algunos contextos, crear el incentivo para que el postor revele información privada, o sea, diga cuánto vale para él lo que quiere comprar. Y eso implica diseñar un mecanismo. O sea, una subasta es un tipo de mecanismo. Igualmente, aquí la información, como en muchos aspectos de la economía, es lo que más importa. Podríamos decir que en este caso de la teoría de la subasta, la información es el ente fundamental que rige todo lo que se va a hacer. En parte, fíjate que cuando hablamos de los juegos, cada jugador sabe lo que puede hacer. De pronto lo que no sabe con exactitud es cuál es el resultado que va a obtener, pero conoce, en teoría de juego, cuáles son los posibles resultados que podría tener. Incluso cuando hay información asimétrica, cada uno sabe lo que no sabe. O sea, yo podría decirte, yo no sé si en el campo que yo voy un campo petrolero, porque yo voy a ofrecer una cantidad de dinero, yo no sé exactamente cuánto petróleo hay. Yo puedo utilizar una distribución de probabilidad para saber cuánto, cuánto petróleo yo estimo que pueda haber allí. Pero yo también puedo saber que si varios postores han ido al mismo campo a hacer exploración, cada uno de nosotros puede tener una medición distinta de cuánto petróleo es posible que haya. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una medición que me dice que hay bastante petróleo, yo podría estar dispuesto a pagar más que una persona que midió y dijo, bueno, aquí hay poquito petróleo. Pero si yo no sé lo que el otro midió y el otro no sabe lo que yo medí, pues es posible que cada uno de nosotros ofrezca una cantidad de dinero diferente, que es justamente
la que cada uno de nosotros cree que vale ese pozo, pero cada uno tiene una información distinta. Si yo supiera, por ejemplo, que yo vi que había mucho petróleo ahí y tuviste que había poquito, pues yo podría utilizar esa información para decir, bueno, yo voy a ofrecer menos de lo que vale para mí, porque yo sé que para ti vale menos, porque tú no viste todo lo que yo vi ahí adentro. Yo vi que había muchísimo petróleo ahí y tú viste que había poquito. Entonces tú vas a ofrecer poquito y yo saco ventaja de eso. El subastador sabe que la información asimétrica es algo importante dentro de la interacción entre los individuos. Cuando se habla de una subasta de sobre cerrado, es para que nadie sepa lo que los demás ofrecieron. Es decir, el que diseña el mecanismo puede aprovechar la diferencia de información para su propia ventaja, ¿no? Pero cuando dices que la información es el aspecto más relevante, yo diría que quizás es uno de los aspectos distintivos de la teoría de juegos que vamos a utilizar, porque decimos, bueno, lo que es común en todos los casos es que debes saber quiénes juegan, qué pueden hacer, cuáles son los pagos que pueden recibir y qué sabe cada uno sobre sí mismo y sobre los demás. Incluso qué sabe el subastador sobre los que hacen la puja, porque el subastador, nosotros podríamos decir que ni siquiera lo tratamos como un jugador, sino que lo definimos como el proceso que procura obtener el mayor ingreso después de la subasta. Y lo que él se pregunta es cómo se comportan los jugadores que son los postores. Y por eso el que hace la subasta se puede preguntar cómo la interacción entre ellos le puede favorecer a la hora de diseñar ese mecanismo. Pero la única manera de hacerlo, y eso es lo interesante de la teoría de juego, es que él tenga en cuenta lo que es importante para cada jugador y esa diferencia de información, cómo afectan la interacción entre ellos. Ahora cambiando un poco de tema, vamos a hablar un momento del caso del ingeniero mexicano Armando Ortega Richert. Este ingeniero en los años 60 desarrolló una investigación relacionada precisamente a la información asimétrica en los mercados y de hecho su trabajo ha sido citado en otros 3 trabajos que fueron galardonados con un premio Nobel y de hecho en el caso del trabajo de Michael Spence relacionado a asimetrías de información, pues fue directamente mencionado como uno de los precursores de este trabajo. Entonces, aquí entra la pregunta en cuestión. En un campo como la economía, ¿qué rol juegan las aportaciones previas para las investigaciones que cambien el rumbo de la disciplina? Y estas aportaciones previas deberían tener el mismo valor que los trabajos finales, que son aquellos que terminan galardonando. Bueno, esa pregunta es muy buena, verdaderamente es muy buena y me alegra que la hagas, ¿no? Sobre el caso de este investigador mexicano, se escribió mucho cuando se entregó el Nobel a Milgrom y a Wilson, ¿no? Este, Incluso se le entrevistó y se le preguntó que por qué él no había publicado su trabajo y él dijo que era porque no tenía dinero. Y se planteó el problema casi como si hubiera algún tipo de injusticia relacionada con que una idea de un autor parece que cae en el olvido cuando el premio lo reciben otros. Yo me quedé pensando mucho en eso, ¿no? Porque, por ejemplo, Moot escribió un artículo muy importante sobre racionalidad, sobre expectativas racionales, que luego fue utilizado por Lucas Sargent para su trabajo de macroeconomía con expectativas racionales que les valieron el Nobel, ¿no? Y uno podría decir, ¿por qué no lo recibió Moot? Si Moot fue quien habló primero de las expectativas racionales. ¿Eso es una injusticia con Moot o eso es un, no sé, hay algún problema con que el premio lo reciban Lucas y Sargent? Yo diría que cada vez que un premio de estos se entrega, es como si hay luz sobre el tema y esa luz nos lleva a ver a los que han contribuido en él por el reconocimiento que los premiados les dan también.
y por las discusiones que se recibieron con ellos. Si nosotros sabemos hoy de este investigador mexicano, es justamente porque Wilson y Milgram lo citaron. Y lo citaron además con mucho afecto y con mucho reconocimiento. Em, yo me he preguntado por qué este profesor no publicó su trabajo. Y por lo poco que he leído sobre su biografía, pues él hizo ese trabajo en los años 60, era una persona brillante, extraordinaria en su aproximación, este, pero él volvió a México, trabajó en el gobierno mexicano, no sé en cuál de ellos, y este, ha vivido una vida que le permite recibir llamadas telefónicas, ¿no? ¿Por qué razón él no lo publicó? Yo no creo que sea en última instancia porque no tuvo dinero. O sea, él decidió un camino en su vida. Y la influencia que tuvo pudo haber marcado generaciones, aunque él no volviera a escribir. Te pongo el caso de Nash. Nash escribe su trabajo sobre teoría del equilibrio general y sufre de esquizofrenia. Él pasó años sin poder escribir nada nuevo. Y esa idea de él, pues, fue tomada por muchos que la extendieron. El mismo Nash decía en algún momento que él no entendía por qué él había ganado el Nobel por eso, cuando él había escrito otras cosas más interesantes, ¿no? O sea, pero lo importante muchas veces, y por eso me gusta la manera como plantea la pregunta, la aportación previa importa muchas veces por la audiencia. O sea, quien escucha y descubre en esa idea una buena idea y la puede extender y desarrollar. O sea, y recuerda de dónde viene la idea. O sea, el tema de la información es un tema que, igual que las subastas que vienen del Imperio Romano para acá, es un tema pues presente por siglos, ¿no? La pregunta es cómo contar el cuento de un modo distinto, cómo hacer que esa teoría, o ese problema tenga una teoría que sea fructífera. Si este profesor mexicano tuvo una muy buena idea y esa idea influyó en personas que siguieron toda su vida trabajando, porque fíjate que trabajando en eso, Milgram y Wilson siguieron en esto y eligieron esa vida, ¿no? O sea, uno puede decir, ¿por qué reciben el Nobel ellos y no otros? Bueno, a veces el Nobel no es lo más importante, lo importante son las ideas que están detrás. ¿Verdad? Todo lo que se hace público cuando uno lee sobre lo que ellos escribieron y por qué, y las ideas que salen de allí. Hay casos que pueden sí haber sido más injustos en el sentido de autores que trabajaron juntos y nada más le dan el premio a uno. A mí me llamó la atención que Lucas y Sargent escribieran tanto juntos y Lucas recibiera el Nobel y Sargent lo recibiera muchos años después. O Arrow y Debro escribieran juntos y Arrow lo recibe primero y Debro muchos años después. Es decir, noten que los primeros premios Nobel son individuales y luego, en este caso, dos personas lo reciben. En casos anteriores, cuando Fama recibe el Nobel junto con Schiller, lo reciben tres personas. O sea, y tres personas que trabajaron el mismo tema, pero desde perspectivas distintas. Entonces, yo creo que mucho de la premiación del Nobel es permitirnos detenernos en algunas ideas, ver por qué son importantes para los demás bueno, darnos cuenta de que la importancia de quien tuvo la idea inicial fue que muy posiblemente se leyó a alguien que también fue olvidado o habló con alguien de quien nunca se supo, un profesor que dijo algo en algún momento y nadie sabe. A mí me gusta mucho, ustedes pueden leer algo de Schiller, que es sobre narrativa en economía. Él tiene un pie de página donde dice, esto lo leí en el libro que me recomendó mi profesor de primer semestre. Y lo digo porque muchas veces el profesor de primer semestre cree que nadie lo está escuchando. A mí me gustó mucho esa expresión. O sea, recibir el Nobel es muy importante, pero es un trabajo colectivo. O sea, es un trabajo que a veces es resultado de seguir un camino o de oponerse a un camino. O sea, lo que ustedes pueden leer ahorita en el caso de Milgram y de Milgram y Wilson, toma trabajos de Vickrey, aprovecha trabajos de Nash, desarrolla unas teorías matemáticas a partir de la teoría de juego,
influye o es influido por los trabajos de Hurwitz, pero también abre un espacio para la economía experimental. Es decir, abre un espacio para discutir problemas que no están tratando ellos directamente y genera aplicaciones para quienes dicen, bueno, ¿para qué sirve la teoría? Bueno, la teoría sirve para plantear problemas. Si tú quieres, si tú vives en un país petrolero y tú quieres que, bueno, vengan empresas petroleras para acá, y es un bloque de la faja petrolífera del Orinoco, y no quieres venderla, no quieres entregar la posibilidad de explotar ese recurso sin la mayor ganancia para el propietario del recurso, en este caso es la República Venezolana, pues, entonces tú deberías diseñar una subasta, y una subasta que tenga en cuenta todas las restricciones, por ejemplo, de tipo ambiental o de tipo tributario que puedan existir, ¿no? O sea, hay muchos temas muy interesantes que derivan de una investigación que no se limitan al que tuvo la primera idea. Yo me imagino que para Wilson y para Milgram el trabajo del mexicano fue tan importante que lo reconocieron, o sea, lo citaron. Por eso nadie los puede acusar a ellos de plagio, ¿no? Y tampoco puede decirse que no fue justo que esa idea tan importante haya dado, haya sido uno de los pilares, porque además es uno de los pilares. Nosotros no podemos suponer que quien tuvo una idea es el dueño de la idea. La idea da para que muchos discutan. O sea, y cuando ustedes ven la bibliografía de los trabajos de Milgrom y de Wilson, van a ver que hay muchos autores citados allí. Sí resulta particularmente interesante entender que los factores que influyen en recibir un premio Nobel o no pueden ir muchísimo más allá de la idea como tal, como bien explicó anteriormente. Entonces, tomando en cuenta que año tras año la organización del Nobel lo que hace es reconocer investigaciones relevantes para el campo de la economía, resulta interesante ver cómo de un año a otro hay diferencias en lo que se premia. Hay años en los que se premian formulaciones teóricas que sirven para otras cosas y otros años, como por ejemplo fue el año 2019, que se premian aportes a campos precisamente ya aplicados como puede ser aliviar la pobreza. Entonces, desde tu punto de vista, Ronald, ¿qué se valora más en la ciencia económica? ¿Se valora más una formulación teórica que puede dar pie a que se descubran cosas nuevas en el futuro? ¿O se valoran más aquellos trabajos que están directamente aplicados a solucionar problemáticas mundiales como el funcionamiento de los mercados o alivianar la pobreza? Bueno, yo cambiaría un poco la pregunta y diría, ¿quién y cuándo valora? ¿No? O sea, porque fíjate, cuando habla del Nobel, hay toda una discusión sobre el Nobel de Literatura o el Nobel de la Paz y sobre las influencias que pueden ir más allá de los méritos de los escritores, ¿no? O de los políticos que son premiados, ¿no? En el caso de la economía, a mí me parece muy interesante justamente la variedad de enfoques, o sea, de aproximaciones que son premiadas. Si uno revisa algunos de los trabajos que han sido premiados durante los años 70 y 80, parecía que era muy importante pensar en macroeconomía, o sea, lo que muchas veces se ve como macroeconomía, sobre todo en la que tenía bases microeconómicas, en las que había expectativas racionales y eran modelos matemáticos, y sin embargo, de pronto, Herbert Simon recibe el premio Nobel, justamente por decir todo lo contrario. Eh, yo pienso que esa gran variedad de premios, de enfoque reconocidos nos muestra que no hay una teoría económica o una ciencia económica en el sentido de que todos estamos valorando lo mismo al mismo tiempo y hay modas, y por tanto hay un conjunto resaltante de autores, sino que bueno, mientras había personas trabajando en algunas áreas, y siendo reconocidas en ese momento como áreas muy influyentes en la toma de decisiones,
había otros autores que estaban por un camino diferente y fueron premiados 20 o 30 años después, ¿no? Pongo el caso de los trabajos que vinieron durante estos últimos años, Nash, Hurwitz, Milgrom, y estos autores han trabajado los temas de teoría de juegos de un modo matemático formal. Pero también Kahneman recibió el Nobel, Smith recibió el Nobel, Schiller recibió el Nobel por trabajo que va más por el área de la racionalidad limitada. Así que cada grupo ha desarrollado sus investigaciones a la vista de los demás y esos estudios han terminado vinculándose entre sí. O sea, cada uno es un interlocutor del otro. En el caso de Schiller, por ejemplo, parte del reconocimiento que recibe es por la incomodidad que hay con la economía, la macroeconomía tradicional para explicar las crisis bancarias, perdón, las crisis financieras. Y en esas crisis financieras el problema justamente va a la definición de racionalidad. Y muchos de estos autores se conocen y se reconocen en sus trabajos porque son afines o son contrarios. Yo diría que no es que en algún momento todos valoramos más el caso del año pasado de aliviar la pobreza, pareciera no tener nada que ver con que es de subasta, porque en uno estamos hablando de pobres y en otro de compra de activos que pueden favorecer pues, a grandes empresas. Pero el problema en economía es un problema múltiple, muy vinculado entre sí, en el que cada uno puede aprender de lo que el otro está haciendo y del enfoque que el otro le da. Parte del trabajo del año pasado era, bueno, reconociendo que la pobreza en la India es un problema grave, que los gobiernos tienen problemas, preguntarse si las recomendaciones habituales de política que no tienen en cuenta economía conductual, por ejemplo, pueden llevar a mejores resultados que experimentar otras cosas. Así que yo te diría que no es que hay unos momentos en los que hay unos grupos que están eh, atrayendo más la atención por lo que hacen, sino que hay contribuciones que durante muchos años, en algunos casos décadas, han influido en la discusión. De modo que reconocerla es reconocer el problema que han estudiado y el método por el que lo hicieron, sin decir que esa es la única manera de estudiar. Para ustedes que estudian economía, hay un trabajo de Thomas Kuhn que es sobre las revoluciones científicas, que es muy interesante porque él dice que a medida que el tiempo pasa, los defensores de la ciencia normal, es decir, de la que ustedes tienen en libros de texto, se van muriendo, literalmente. Y esas ideas a veces perduran en las generaciones que siguen, pero en ocasiones los estudiantes, es decir, ustedes, empiezan a juntar piezas y a tener ideas nuevas que antes no había. Y esa discusión entre generaciones y dentro de las mismas generaciones hace que se multipliquen los enfoques. Y eso es lo que hace interesante una conversación. O sea, aparece una nueva ciencia normal, la anterior se ve como algo anticuado, pero de pronto los que vengan después de ustedes se leen a los viejos, tienen una nueva idea y la discusión continúa. Así que pensar en la economía como un campo abierto de discusión es mucho mejor que pensarla como en una única teoría económica que va dando tumbos, porque este año premiaron a uno y después premiaron al que dijo todo lo contrario, ¿no? O sea, el caso de Fama y de Schiller es muy interesante porque a los dos los premiaron al mismo tiempo por decir lo contrario. Y uno pudiera decir, bueno, ¿qué están premiando? La discusión. O sea, el problema es tan relevante que ver la discusión es como, no es como ir a ver el boxeo, ¿no? Pero casi, casi. Sí, al final resulta, pues, incluso hasta paradójico que ciertas contradicciones sean premiadas, una primero y la otra después, pero como bien usted establece, al final del día, pues las ideas traen consigo una discusión, ¿no? Traen
un intercambio que probablemente termine en una nueva idea y termine pues en un nuevo conocimiento que eventualmente va a generar otros resultados que pueden ser incluso mejores que los que se tenían antes, ¿no? ¿Sí? Y justamente la discusión es lo que ayuda a repensar los problemas. O sea, la crisis del 2008, la crisis financiera del año 2008, dejó a muchos bancos centrales y en Europa, en los Estados Unidos, con la duda de qué hacer, o sea, de cómo atender ese problema. Y recurrían a modelos macroeconómicos que podríamos considerar de la corriente principal y no encontraban respuesta en esos casos. Entonces, ¿a dónde miran? Miran a la economía conductual de pronto y dicen, bueno, y si el problema es que los individuos no son racionales en el sentido que hemos dicho. Y entonces pueden revisar investigaciones que se han hecho durante 40 años en esa dirección. En el caso de Keynes, por ejemplo, en 1936 no había premio Nobel. Fíjate tú que uno pudiera decir que el mexicano no recibió el Nobel y Keynes tampoco, porque cuando eso no daban el premio Nobel. Pero Keynes tiene que preguntarse qué hacer en medio de la Gran Depresión, cuando los modelos habituales no respondían a las preguntas que él estaba haciendo. Incluso él dice en la teoría general que las viejas teorías eran como la geometría euclídea, que quien estudió eso se resiste a pensar en espacios curvos y que la geometría euclídea no le permitía pensar en espacios curvos. Pero bueno, si los espacios son curvos, tienes que tener una nueva geometría. Ahorita, en el caso de ustedes están viviendo una situación que algunos llaman previa a la nueva normalidad, en el caso del COVID. Puede preguntarse qué tan nueva es y qué tan normal es. O sea, qué es lo que llaman normal. O sea, normal puede ser que haya una serie de desacuerdos entre todos que están buscando una respuesta para una pregunta. Esta pregunta es nueva. O sea, la peste negra no es nueva. O sea, todos los temas sobre contagios de enfermedades no son nuevos. La investigación para obtener vacunas no es nueva. Lo que pasa es que a nosotros nos toca vivir un momento en el que hay una transición desde en nuestra vida no recordamos un problema como este y ahora no nos vamos a poder olvidar de él, ¿no? O sea, ¿cómo eso va a afectar la manera como ustedes ven la economía? Eso es algo muy interesante. O sea, en mi caso, el Caracazo afectó mi manera de ver la economía en 1989. En el caso de ustedes, muy posiblemente el haber pasado por los años de Hugo Chávez de niño va a afectar su manera de ver la economía hacia el futuro. El COVID es algo que nos va a afectar a todos, nuestra manera de ver el pasado y el futuro. Y en ese proceso, pues quienes hacen teoría económica, pues noten que todos estos trabajos que han sido premiados por el Nobel son de teoría económica, unos con aplicaciones más directas y visibles, pero todos con aplicaciones. Porque los trabajos de Lucas, que eran los más matemáticamente abstractos que ustedes se puedan imaginar, o los de Arrow y de Bro, tuvieron influencia sobre las recomendaciones de política económica en los Estados Unidos, antes de la caída del muro de Berlín y después. Es decir, decidir política económica es decidir la aplicación de una teoría, una manera de concebir. Lo que Keynes decía que era ser esclavo de un economista muerto. O sea, bueno, yo nunca lo he leído, pero yo pienso que esto es así. Es una manera, hay frases sobre el funcionamiento del sistema de mercado o sobre las revoluciones, en el caso de los que tienen afinidad con el marxismo, aunque no lo sepan, que implican una aplicación de una teoría. Para nosotros como estudiantes de economía, pues es muy importante saber de qué teorías vienen esas aplicaciones. Sí, por lo menos yo concuerdo mucho con el punto de vista que tiene usted y también es algo que viene con que para mí la mayor contribución que tiene el Nobel, y creo que es algo en lo que podemos concordar, es que ponen el mainstream a estas ideas y estas ideas que van con el tiempo siendo parte de la moda, como usted lo fue comentando, y que al final son progresivas, porque creo que eso caracteriza el aspecto progresivo que tiene la economía, por lo menos con Paul Krugman, cuando le dieron el Nobel sobre la nueva teoría del comercio, en el que estaba desafiando todas estas ideas de que el comercio era de beneficio para todos los países, y viene él y dice que efectivamente el comercio beneficia a los países más industrializados,
mientras que los países en vías de desarrollo les hace un poco más de daño. Entonces, esta progresión de ideas que van surgiendo con el tiempo me parece que es una de las mayores contribuciones que también tiene el Nobel, ponerlas en el mainstream para seguir avanzando en teorías, en conocimientos, en intercambios de debate a nivel mundial. Sí, bueno, yo diría que el Nobel lo que hace es poner la luz sobre algo que tiene décadas haciéndose. Lo que pasa es que son autores que muchas veces se leen mutuamente y se llevan la contraria o se complementan. Cuando tú le das el Nobel a la señora Ostrom, por ejemplo, estás premiando un trabajo que ella ha tenido toda su vida haciendo. O sea, no es que se pone en el mainstream porque, bueno, ahora todos lo vamos a ver, sino que se reconoce que hay un trabajo que puede haber ido en oposición al trabajo de todos los demás, pero que nos da para pensar. O sea, y eso es muy interesante para no sucumbir a la moda, es decir, para no andar dando brincos de un lado para otro solamente porque esta vez el premio Nobel es fulano, sino para decir, bueno, en esta discusión, pues, ¿qué es lo que, o sea, cómo enfrento yo el problema que voy a tener por delante? O sea, yo como economista, o sea, tú como economista y ustedes como economistas. O sea, cuando yo voy a pensar en términos de una crisis financiera, voy a pensar en términos de burbujas, de agentes racionales que apostaron, o voy a pensar en términos de racionalidad limitada, de personas que confiaron en organizaciones y esas organizaciones empaquetaron mal, unos intencionalmente, unos activos tóxicos con otros, y dependiendo de tu punto de vista, tu recomendación de política económica será distinta. Pero si tú dices en un caso, no, son agentes racionales apostando, bueno, el que apuesta y pierde, bueno, que asuma. Pero ¿qué pasa si no lo son? O sea, tu misma posición no pasa a ser cambiante en el sentido del mainstream, que tú vas cambiando dependiendo de a quién premian, sino que de pronto tú dices, oye, yo no había pensado en este problema. Yo no había visto esta manera de resolverlo, o sea, o de plantearlo, y me gusta. Tú nombras a Krugman. Krugman tiene un documento muy corto en internet que se llama algo así como cómo yo pienso, How I Think, o cómo yo aprendo, How I Know, no me acuerdo cómo se llama, pero donde él dice que entre las 4 cosas que hay que hacer es atreverse a hacer el ridículo también. O sea, y escuchar a los gentiles, que es una manera de decir, escuchar a los que no son de tu religión, ¿no? O sea, los que no son economistas. Este, porque es como buscar ideas donde pareciera que no están por tu profesión. O sea, que tú puedas decir, bueno, este señor Krugman gana el Nobel porque le interesa la geografía económica. Entonces, y la geografía era algo que no se podía tratar dentro de los modelos microeconómicos habituales de competencia monopolística. Y cuando él consigue uno de Stiglitz, él, bueno, desarrolló una teoría porque le interesa, pero él incluso reconoce, yo voy a usar un supuesto ad hoc, es decir, sacado de la manga, y lo voy a usar porque sí, porque yo quiero hablarte de esto. No podría decir, bueno, pero estamos hablando de fundamentos micro, derívame. No, yo quiero hablarte de esta otra cosa. Entonces, al replantear el problema, le da para pensar a todos, a los que están de acuerdo con esa manera de estudiarlo y a quienes no, si el modelo es coherente internamente, lo que no implica necesariamente que sea matemático o que sea contrastable econométricamente. Eso te permite a ti repreguntarte lo que estás viendo. O sea, ¿por qué razón este problema que yo no le consigo solución por esta vía, podría yo plantearlo por esta otra? Esa es una de las cosas interesantes del Nobel, que son emocionantes también, cuando tú ves una idea reconocida por los demás, los que están a favor y en contra también. Cuando Coase recibió el Nobel, él dice, yo lo recibo por el infame teorema de Coase. Yo nunca dije nada de lo que dicen que dije. Y ese fue Stigler que dije que yo lo dije. Nos pareciera que es una discusión viva, abierta. No es simplemente personas que tienen la verdad en su mano y que se la van pasando como si fuera una pelota. O sea, es una discusión abierta. Sí, realmente cuando hablamos de que si una idea
llegó a ser galardonado o no, probablemente también estamos hablando de décadas de estudio, de investigación y de discusiones con otros economistas y probablemente personas de otras disciplinas. Entonces, ya para ir cerrando este capítulo, me gustaría preguntarte, ya desde tu punto de vista, tomando en cuenta que actualmente en la economía, digamos que hay sectores que buscan evidencia empírica, buscan evidencia a través de modelos econométricos, buscan evidencia a través de estimaciones estadísticas y hay otro sector que no necesariamente es excluyente, pero que busca avanzar a través de formulaciones teóricas y después tratar de encontrar el conocimiento empírico. Entonces mi pregunta va dirigida hacia dónde debería dirigirse la economía, hacia buscar evidencia más empírica y respaldar el conocimiento a través de esto, una formulación más teórica o buscar un equilibrio entre estas dos formas de generar conocimiento, ya sea para investigaciones meramente académicas o para resolver los problemas que generalmente busca resolver un economista. Bueno, fíjate que yo diría que no hay investigaciones meramente académicas. Esa es una expresión muy extendida y muy frecuente. Pero muchas veces lo que tú estudias, este, y que a veces se le llama académico, es para replantear o para plantear un problema al que se le busca una solución. Y ese paso por la teoría es justamente buscar las definiciones que te ayudan a comprender ese mundo, ¿no? Y comprender el mundo implica, pues, ver qué es lo que quieres observar en él, qué es lo que consideras observable dentro del mundo. Ahora, definir lo que tú consideras observable implica una teoría. Así que, bueno, en principio yo no puedo ver el mundo sin haberlo definido antes. O sea que, porque, porque depende de lo que yo estoy viendo y cómo lo vea, lo que yo voy a interpretar. Supongo que yo te digo que la Tierra, que el Sol gira alrededor de la Tierra, que el Sol sale todos los días por la mañana y se pone en la tarde. Y eso me sirve para navegar. O sea, yo no necesito entender el mundo si yo lo estoy viendo y es útil para lo que yo quiero hacer. Ahora, ¿qué ocurre si alguien dice que la Tierra gira alrededor del Sol? Eso no cambia para nada esa concepción del navegante, ¿no? Que está pendiente por dónde sale el sol. Pero si alguien dice que, bueno, que Dios creó al hombre como centro del mundo y del universo y de la creación, y por eso es la Tierra la que debe girar a partir de allí, ya no es tanto para qué te es útil lo que estás estudiando, sino cómo te ves tú a ti mismo en ese universo en el que tú eres una parte. Y si a partir de allí tú dices, bueno, si hay alguien que me dice que quien gira alrededor es la Tierra, pues hay que quemarlo vivo en la plaza. O sea, si tú te fijas, no es un problema meramente teórico, ver, porque la Tierra no va a dejar de moverse como se mueve porque nosotros lo discutamos aquí en el planeta. Pero si tú matas a alguien por lo que cree, pues ya eso te define a ti y define al otro. O sea, por eso no hay discusiones que uno pueda considerar que son meramente académicas. Uno podría, en el sentido de que no tienen un uso, no tienen una interpretación importante para un economista que quiere resolver un problema. Yo te digo que mi problema es la inflación. Tú me tendrías que preguntar por qué. O sea, pareciera que es obvio, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante? O sea, porque dependiendo de lo que yo defina como inflación y de cómo yo lo observe, yo voy a interpretar causas y consecuencias. Si ustedes me dicen que no hay que aumentar el salario porque eso causa inflación, yo podría decirte, pero no, ello, ¿cuáles son tus supuestos? O sea, tú estás suponiendo que la cantidad de trabajo varía o no varía, o estás suponiendo que todos los trabajos son iguales o no. O sea, ¿qué estás suponiendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Pues si tú me dices, yo estoy viendo que los precios suben, yo digo, bueno, sí, pero, o sea, es posible que haya algo más que ver. O sea, en eso es muy importante que nosotros utilicemos las teorías para definir lo que empíricamente vamos a buscar. Hay varios premios Nobel que lo han recibido por sus aportes a la econometría o por sus críticas a la econometría. Lucas lo recibió porque él dijo algo tan, a partir de la teoría económica, tan fuerte como lo siguiente. Si ustedes tienen un modelo verdadero y lo alimentan con series de tiempo del pasado y hay un cambio y todo el mundo entiende el cambio, el pasado ya no va a explicar el futuro.
Así que la econometría no sirve. Tú dices, bueno, pero yo quería observar el mundo empíricamente y utilizar econometría. Sí, pero esa econometría que estás estudiando, si la interpretas así, no sirve, porque vas a tratar de estimar este comportamiento futuro a través de un pasado que ya no es. Así que, por eso te digo, si yo tuviera, mi respuesta es muy personal y yo no diría que la economía tiene que ir para acá o para allá, sino que desde mi punto de vista, mi elección personal es preguntarme qué es lo que estoy viendo, qué es lo que quiero ver y cómo verifico a través de lo que yo entiendo que estoy viendo si eso es lo que es o no, desde mi punto de vista. Y sobre los premios Nobel, pues, y los premios en general, te pongo un caso. Bumol es un autor que fue extraordinariamente prolífico, llegó a ser un viejito que todo el mundo quería, todo el mundo había estudiado por sus libros y sabía los aportes que había hecho y no recibió el Nobel y se vio como una gran injusticia, ¿no? Entonces uno puede decir, oye, pero eso es una injusticia. A Chaplin no le dieron el Oscar, sino cuando ya estaba muy viejito y le dieron un honorífico. Esto es una injusticia, pero resulta que todo el mundo sabe quién es Chaplin y todo el mundo sabe quién es Bumol. Eso, lo importante no es tanto el premio, sino la influencia. En el caso del mexicano, esa influencia se conoce porque los premiados se lo reconocieron. O sea, porque ellos dijeron, mira, yo me leí un trabajo en el año tal que fue me marcó en la vida. Y este señor, bueno, se fue a México, hizo otra cosa con su vida, hizo lo que quiso o no, pero esa marca que dejó en 1960 y tanto, me marcó la vida al punto de que seguí trabajando en eso y me gané el Nobel. Porque me lo dieron, o sea, porque los demás lo reconocieron. O sea, lo importante es la audiencia. Fíjense el caso de Meryl Streep, que alguien le preguntó alguna vez, mire, ¿y tú cómo te sientes de haber sido nominada tantas veces al Oscar? Y digo, bueno, soy la que más ha perdido. O sea, hay maneras de ver eso de ganar o perder. Yo diría que para nosotros, lo importante de los premios Nobel es que nos ponen a ver la vida de personas que se han dedicado a estudiar, a discutir entre ellas, a buscar respuestas, y cómo esas respuestas han marcado nuestra vida, en el sentido de que como estudiantes de economía hemos, 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 hemos estado expuestos a unas ideas que nos ayudan a ver el mundo y a influir o tratar de influir en él. No siempre de manera exitosa, porque una vez que tú entiendes algunas ideas complejas, es complejo transmitirlas, ¿no? Pero esos señores, esos viejitos que uno ve recibiendo el Nobel, fueron muy importantes para uno porque uno lo sepa o no, lo que ellos dijeron durante décadas fue marcando los programas de estudio y las discusiones a las que hemos estado expuestos. Sí, sin duda es muy interesante todo este debate de ideas. O sea, creo que el Nobel también es una plataforma que nos sirve, bueno, nos ha servido a nosotros para discutir el día de hoy, a tal punto de que ya se nos acabó el tiempo y debemos cerrar este episodio de Por la Tangente. Así que, bueno, profesor Balsa, sin duda este ha sido un momento muy interesante. Creo que quedan muchas cosas que seguir aprendiendo sobre la teoría de la subasta, sobre Milgram, sobre el Nobel, que usted es un experto en este tema, pero por ahora se terminó nuestro tiempo. Nuestras redes sociales son @porlatangentepodcast en Instagram y los invitamos a seguir explorando todos los episodios que vamos a traer y todos los episodios que tenemos atrás. Así que bueno, profesor Balsa, si quiere decir unas palabras, excelente. Bueno, cónchale, yo estoy muy agradecido porque me hayan invitado. Les agradezco mucho que estén haciendo este trabajo que me parece muy, muy valioso, muy satisfactorio, por lo menos para mí, poder compartir con ustedes este tiempo. O sea, me alegra mucho que estén trabajando en esto. Y en esa pregunta sobre las ideas, la importancia de la primera idea, o sea, la primera idea siempre se olvidó quién la tuvo, pero si era buena, permanece. Así que, bueno, celebremos que estamos en esto. Y muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Esto fue Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, hecho 100% por estudiantes y para estudiantes. Donde estuvimos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Nos escuchamos en una próxima edición.